muchísimo gusto saludarte, querida Andrea Marván, comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolios. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, y tú, querido David, también me da siempre mucho gusto saludarte a ti y a todo tu público. Eso, me da muchísimo gusto que podamos platicar. Oye, a ver, anuncian una serie de sanciones en contra de quienes se habrían puesto de acuerdo, de algunos especialistas en la salud, en el precio de las radiografías. ¿Por qué no le platicas al auditorio de qué se trata? Claro que sí, con mucho gusto. Acabamos de anunciar, en efecto, una sanción por 59 millones de pesos a 4 empresas y a 6 personas por haber manipulado el precio en las licitaciones públicas que hace el sector salud para comprar el material que se necesita para radiografías. Lo que hicieron estas empresas es que entre 2010 y 2016, digamos que se pusieron de acuerdo para manipular los precios a los que ellas le vendían al gobierno en 11 licitaciones públicas. En licitaciones públicas que involucraban, como te decía, material para radiografías que fueron organizadas por el IMSS, por el ISSSTE, por el sector salud público. El daño que estas empresas generaron, es decir, el sobreprecio que pagó el erario por estos acuerdos ilegales, es de arriba de 400 millones de pesos. Entonces no es menor. Las multas son de 59 millones de pesos porque nosotros, al momento de calcular las multas, tenemos que tomar varios factores a considerar, como por ejemplo la capacidad máxima que tienen ellos para pagar. Pero pues es en un sector muy delicado, que es sector salud. Son compras públicas en el sector salud y pues es algo que es necesario y que pues pega directo al erario. Hay quien te podría decir, oye, es que la multa es muy baja y entonces solo pescan a pececitos pequeños, solo pescan guppies. ¿Tú qué le dirías a la gente que piensa eso? Yo ahorita te digo lo que yo Pues opino. claro que sí. Pues mira, como te decía, las multas que se impusieron en este caso son las multas máximas. Pero nosotros, al momento de imponer las multas, tenemos restricciones que nos marca la ley para hacer el cálculo de las multas. Una de ellas es la capacidad que tienen las empresas o las personas para pagar la multa. Es decir, no puede imponer una multa que va más allá de su capacidad económica. Entonces, si bien son las multas máximas las que se impusieron, en efecto, el daño al mercado, por supuesto, que, que no es menor. Pero, ¿qué opinas tú? A ver, Cuéntame. lo que yo opino, Andrea, que por un lado deberían ser más altas las multas, pero eso no te toca a ti te toca aplicar la ley. Así es. Creo que tienen además un efecto, el efecto disuasor. O sea, Sí, claro. que si tú señalas, oigan, no se pongan de acuerdo, porque si se ponen de acuerdo les vamos a caer. Exacto. Ese, Exacto. ese tiene, ese creo que efecto es mucho más importante incluso que las multas. Bueno, hay que decir dos cosas. Con la reforma a la ley de competencia que apenas entró en vigor o que se aprobó en julio del año pasado, las multas se aumentaron. Ujú. Las multas por este tipo de conductas se aumentaron de un 10% de los ingresos anuales de las empresas a un 15% de los ingresos anuales de las empresas. También se aumentaron los tipos de sanciones. Por ejemplo, para este tipo de conductas se le dio la facultad a la comisión. Nosotros, ojo, este procedimiento no pudimos aplicar estas multas máximas porque estas reformas son nuevas y este procedimiento lleva su tiempo Ujú, y tenemos ujú. que aplicarlo conforme a la ley que estaba vigente. Pero se aumentaron las multas y se crearon nuevas sanciones. Ahora la Comisión Nacional Antimonopolio puede inhabilitar a las empresas que se coludan en este tipo de licitaciones públicas para que participen en licitaciones futuras. Entonces, más allá de la multa, pues estas empresas, digamos que su principal negocio es venderle al gobierno. Y la Comisión Nacional Antimonopolio, ahora por este tipo de violaciones, puede, en los futuros procedimientos que se abran, inhabilitar a las empresas. Y un tema que tampoco es menor y que es muy relevante, como bien lo dices, pues es también la señal que se manda. Es decir, el decir, vamos a estar vigilando, vamos a estar monitoreando para que quien manipule las licitaciones y lucre de manera indebida, ilegal,
con licitaciones públicas, pues eran investigadas y sancionadas. ¿Hay alguna parte donde les pese para participar en otras licitaciones? O sea, no sé, hablo como de reputación. Sí, claro. Yo creo que es un tema, por supuesto que es un tema reputacional, por supuesto que es un tema en el que además si existiera, no estoy diciendo que lo hay, pero si existiera una violación a alguna otra ley, también en su caso se le podría sancionar, y también claro que es un tema reputacional que pues estas empresas manipularon y actuaron de manera ilegal. Pero creo que no es menor la parte disuasiva, pero tampoco es menor las reformas a la ley de competencia en la que ahora tenemos más facultades para imponer sanciones más altas y más severas. No, y además, creo yo que una parte importante es que se sepa que están en todos los sectores. O sea, si el daño que causaron son 400 millones, ya sabemos que en el sector salud ha habido otros en otros momentos que han causado daños más grandes. Pero 400 millones, de poquito en poquito se va llenando el vaso, ¿no? Sí, no es cualquier cosa y también hay que decirlo, no es la única investigación de compras públicas que tenemos o de licitaciones públicas que tenemos abierta. Tenemos una en curso relacionada con tamiz neonatal, otra relacionada con material electoral, otra relacionada con material para tecnologías de la información o para adquirir ese tipo de software y hardware y etcétera. Entonces, no es la única que tenemos en compras públicas porque es uno de los sectores que nosotros consideramos sumamente relevante en el que tenemos que asegurar que las empresas no violen la ley y no manipulen los precios que le ofrecen al gobierno. Porque parecería que había, y que está tendiendo a disminuir afortunadamente, una práctica que era común: vamos a licitar con el gobierno, vamos a ponernos de acuerdo, entre todos le robamos al gobierno, ¿no? Sí, claro, nos repartimos el pastel, porque hay que decirlo, el gobierno, dado que presta servicios de salud pública, pues el gobierno tiene que comprar todos los bienes y servicios que necesita para poder prestar este tipo de servicios. Entonces son digamos, compras por mucho dinero y pues por lo tanto algunos vendedores del gobierno pues tratan de repartirse ese pastel o de repartirse los contratos, lo cual es absolutamente ilegal y a lo que lleva pues es que al gobierno acabe pagando más caro por este tipo de acuerdos ilegales, que es justo lo que hoy se anuncia y se sanciona. Y para ustedes en la comisión es muy relevante decir, a ver, sí nos estamos poniendo sobre estos acuerdos, ¿no? Sí, claro, como te digo, no solamente tenemos esta investigación, tenemos varias investigaciones por este tipo de conductas ilegales en curso y que están siguiendo su curso y al momento en que concluyan se dará a conocer la conclusión de las mismas. Andrea, en cuanto a los tiempos, porque de repente parece que pasa demasiado tiempo, ¿cómo hacerlo más rápido? Lo sé, a ver, son investigaciones que toman mucho tiempo, que se tiene que hacer un análisis muy exhaustivo de la información y que además tiene varias etapas. Tenemos la etapa inicial de investigación, en la que, digamos, se tiene un foco rojo, un indicio de una violación a la ley y se tienen que recabar elementos. Después se llega a una conclusión preliminar en el que entonces ya se determina si hay una posible violación a la ley y pues estas empresas también tienen derecho a defenderse y ofrecer pruebas y ya después se llega a una decisión. También aquí regreso a la reforma a la ley porque con la reforma que se aprobó el año pasado pues también se acortaron los tiempos de investigación. El periodo de investigación es más corto, el periodo de analizar y recibir pruebas también es más corto y el periodo de resolución es más corto. Entonces las investigaciones que digamos ahora se abran con esta nueva ley o con estos cambios a la ley, deberán de durar menos. Corrígeme y sácame de la impresión. Creo que esta ley sí es un caso en que se mejoró en el cambio de los organismos, ¿no? Que sí hubo una mejora, vamos, que se le dieron más dientes o más herramientas a la lucha contra los monopolios, ¿no? Sin duda, yo diría que tiene dos, digamos, características muy importantes. Se le dieron más dientes, como muy bien dices, sanciones más altas, más sanciones, más severas, más facultades de investigación, pero también se atendió, digamos, a esta demanda de intentar que, sin que dejen de ser investigaciones exhaustivas y técnicas
y muy cuidadosas si la comisión actúe más rápido. Y pues eso es lo que estamos haciendo, eso es en lo que nos estamos abocando. Y por ponerte un ejemplo, aunque no son procedimientos de sanción, algo que nosotros resolvemos todos los días, tú lo sabes, son las fusiones, es decir, autorizamos que cierta empresa se junte. Por darte un dato, si comparamos el número de fusiones que fueron resueltas del año pasado, del 1 de enero al 31 de mayo del año pasado a este año, pues tenemos un aumento de más o menos un 30% más operaciones resueltas. Entonces, estamos actuando más rápido. ¿Para qué? Para también enfocarnos en aquellas, digamos, tanto fusiones como investigaciones que pueden representar riesgos, y todo lo que no sea, actuar de la manera más rápida posible. Y ya que estamos platicando de esas autorizaciones, ¿cómo va o cuánto espera que falte para que den su resolución sobre este intento de fusión entre Viva Aerobús y Volaris? Pues aún están corriendo los plazos legales, aún estamos recibiendo y analizando información. No te puedo dar un estimado. En cuanto se resuelva, te prometo que lo daremos a conocer. Yo creo que es algo que se debe aprobar, pero el experto eres tú, el experto son los comisionados. Lo estamos analizando. Oye, te mando un abrazo, muchísimas gracias por la plática. No, hombre, gracias a ti, David. Te mando igualmente un abrazo y siempre un gusto hablar contigo. Que te vaya muy bien.